Hoy vamos a tener un tema muy especial, aprovechando que vamos camino al eclipse de este sábado 14 de octubre. Traemos, digamos, como un tema que ponemos sobre la mesa para hablar también del tránsito de este Plutón directo en Capricornio, hablar también un poco de constelaciones a través de la carta natal, y también de todo lo que ha representado también como esos tránsitos de Plutón a través de este año 2023. Nosotros tuvimos con la energía de Plutón unos tránsitos muy importantes este año, que inició en marzo, de marzo a mayo, estuve en Acuario y nos dio como un pincelazo, un abrebocas de lo que era posible en el futuro para nosotros. Y luego nuevamente Plutón vuelve a entrar a Capricornio desde junio hasta ayer, con 5 meses de revisiones en nuestra vida. Plutón en la mitología está representando el dios de la muerte, está representando el dios del inframundo, ¿sí? Y antiguamente representaba un gran temor y se consideraba como una energía inflexible. Aún por hoy, ¿sí? Es interesante y de una forma también muy respetuosa considerar la energía de Plutón de esta manera, porque es una energía que nos ayuda a realizar cambios, nos ayuda a generar transformación, renacimientos, y está buscando también encontrarnos con nuestro propio proceso evolutivo, ¿sí? El proceso evolutivo es lo que nosotros consideramos como nuestro camino espiritual, nuestro camino personal, ¿sí? Y es muy interesante cuando comenzamos a profundizar en la energía de Plutón, porque nos permeamos también un poco de esa cultura egipcia con Anubis, que representa también la energía de Plutón, este dios, cabeza de chacal, ¿sí? Que tenía una misión muy importante a través del antiguo Egipto y era desarrollar el juicio final, ¿sí? Y poner sobre una balanza, poder pesar el corazón contra una pluma de avestruz para poder desarrollar este proceso. Y esta era la forma como Anubis podía guiar a las almas. Entonces, si el corazón pesaba más que la pluma, indicaba que la persona debía ir al inframundo, al Dat, ¿cierto? Al inframundo egipcio, y necesitaba purgar sus culpas, ¿sí? Pero si el corazón pesaba menos que la pluma, entonces ya tenía un permiso de ir al paraíso. Nuestro proceso de evolución, de avance, de ir cambiando también nuestro nivel de conciencia, tiene una vibración del color negro, porque representa al dios de la muerte, porque representa al dios de la fertilidad, porque representa al dios de la resurrección, porque representa los procesos de mayor transformación en nuestra vida, ¿cierto? Nosotros no podemos desaprovechar ni dejar a un lado, pues que finalmente cualquier proceso, cualquier cambio en nuestra vida trae implícitamente un morir para renacer, ¿cierto? Y exige básicamente también una metamorfosis completa que nos invita a ir hasta nuestro propio infierno para salir renacidos. El infierno es lo que nosotros consideramos en este momento, es el lugar más oscuro de nuestra vida, es el lugar donde habitan nuestros monstruos, donde habitan nuestros demonios, donde habitan nuestros dolores más profundos, y hasta que nosotros no desarrollemos la valentía de ir a hacer esas excavaciones emocionales tan profundas, ¿sí? No nos vamos a dar cuenta del gran poder que tenemos, ¿sí? De la gran capacidad de resiliencia que nosotros podemos desarrollar en el transcurso de nuestra vida, ¿sí? Y sobre todo de salir renovados, ¿sí? Y de poder desarrollarnos y reinventarnos constantemente dentro de este proceso. Entonces, lo que ha venido haciendo Plutón, ¿cierto? Durante este periodo a través de Capricornio, no es solamente este año, viene desde el 2008 desarrollando diferentes cambios, movilizando estructuras. ¿Qué representa Capricornio en nuestra vida? Representa lo antiguo, lo obsoleto, el viejo sistema de creencias que ante la visión de Plutón ya necesita ser actualizado, ¿sí? Y cuando comenzamos a profundizar en la energía de Plutón, recordamos la gran importancia de lo que sucedió en el 2020 con el tema de la pandemia, ¿cierto? Era necesario este tipo de eventos porque crearon unos saltos cuánticos importantes para la humanidad, para volver nuevamente a aterrizar lo importante que es esos procesos de transformación en nuestra vida, ¿cierto? De cambiar y actualizar también la perspectiva de lo que nosotros considerábamos que era importante. Entonces este evento vino también a reevaluar nuestras prioridades, a cambiar nuestra perspectiva
Y Capricornio es una energía de un elemento tierra que es muy rígido, que es muy resistente, que es muy conservador, que es muy tradicional, ¿sí? Y básicamente esa energía de Capricornio también en nuestra cotidianidad está representando nuestro sistema de creencias más firme, que es el que también nosotros heredamos inconscientemente de nuestro clan familiar, ¿sí? Entonces, a través de Plutón, este tránsito que se da con Plutón en Capricornio, es una invitación a actualizar toda esa información, porque no es posible ningún tipo de cambio trascendental en nuestras vidas hasta que yo no pueda desarrollar una resignificación y una actualización de mi sistema de creencias. ¿Por qué? Pues porque básicamente mi sistema de creencias es la base del cual yo construyo mi vida, ¿sí? Mi vida es el resultado de mi sistema de creencias. Si yo pienso algo específicamente de mi vida, eso lo va a reflejar, ¿sí? Entonces, no es simplemente el ejercicio de pedir cambios, de pedir cosas, de intencionar, de establecer propósitos, ¿sí? Sin antes tener la conciencia de reconocer qué es lo que yo estoy dispuesta a entregar a cambio a través de ese proceso. ¿Por qué? Porque la vida está dictaminada también pues entre un equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces yo no voy a decir, yo no puedo estar constantemente esperando que la vida me entregue simplemente con esta idealización de permitirme recibir una cantidad de cosas si yo no soy consciente que también en ese equilibrio de la vida yo tengo que estar dispuesta a entregar. Entonces Plutón nos recuerda precisamente que para yo poder desarrollar un avance progresivo en mi vida, yo constantemente necesito estar reevaluando mi sistema de creencias, ¿sí? Porque desde ahí es donde se puede dar ese cambio y esa movilización también de propósitos y de intenciones en mi vida. ¿Cierto? Pero cada año nosotros tenemos retrogradaciones. Las retrogradaciones planetarias se refieren a revisiones. Un planeta entra en una revisión en una área de nuestra vida, en un ámbito de nuestra vida. Lo que nosotros mencionamos como casas astrológicas en nuestra carta natal son ámbitos de nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos un ámbito personal, un ámbito laboral, de familia, de pareja, ¿cierto? O sea, nosotros somos unos seres integrales que necesitamos desarrollarnos a través de diferentes ámbitos de la vida, y cuando estas energías planetarias entran en retrogradación es porque hay una invitación clara de que hay un asunto, hay unos asuntos, hay unos procesos, hay unas dinámicas que necesitamos revisar, que necesitamos ajustar, que necesitamos atender, verlo desde otro foco, verlo desde otro ángulo, recibir una claridad distinta. Entonces son oportunidades de la vida para nosotros también bajar un poco revoluciones y observar desde otros ojos, ¿cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese aspecto, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros ya venimos desarrollando un estilo de vida muy caótico, es muy volátil, a veces sí, hay que hablar también con la realidad, se vuelve muy desafiante desarrollar nuestro propio trabajo interior porque tenemos demasiadas distracciones, ¿sí? Pero aún así, las retrogradaciones son una bendición en nuestra vida porque nos ayudan también como a sentarnos, ¿sí? A estar un poco más conectados con el presente, desarrollar también la observación y la percepción para entrar en contacto también con lo que es importante. Comiencen ustedes a relacionar cuál es ese sistema de creencias, esas ideas, ese sistema de pensamiento, ¿sí? Que ustedes han replicado en su vida sin cuestionar, ¿sí? Porque en el momento de nuestro nacimiento nosotros estamos recibiendo también pues la memoria inconsciente del clan. Todo su sistema de creencias, lo que piensan, lealtades, mandatos, lo que consideran importante, es decir, toda esa recolección también de experiencias y de procesos que vivieron nuestros ancestros, nosotros los recibimos al momento de nacimiento, ¿cierto? Pero ese sistema de creencias y esa información nos sirvió pues hasta un periodo de nuestras vidas, ¿sí? Pero ahora vamos camino a la era de Acuario. Y precisamente Plutón está marcando ese trayecto, ¿sí? De Capricornio a Acuario. Entonces cambiar de signo zodiacal, cambiar de energía, cambiar de era, pues no es cualquier cosa, ¿sí? La última vez que estuvo Plutón en Acuario
fue a finales de 1700 y desde ahí se comenzaron a desarrollar grandes revoluciones a nivel social. Entonces, ¿cuál será el impacto de este paso de Plutón a Acuario en nuestra realidad actual? En ese momento se descubrió la vacuna contra la viruela. ¿Qué puede pasar en este momento de nuestras vidas que estamos, digamos, enfrentándonos a ciertos riesgos con todo el tema de los virus, de los ataques biológicos? Bueno, es decir, esto tiene también un impacto no solamente individual, sino social, ¿sí? Y con Plutón, sí, de pronto Plutón puede ser una energía muy extremista, puede ser una energía muy radical en nuestras vidas, porque siempre nos está invitando a morir y renacer, ¿sí? Y, y ese estado de morir y renacer suena muy bonito hablar de procesos de transformación, pero se siente literal como una noche oscura del alma, ¿sí? Y duele, y es visceral, ¿sí? Porque realmente lo que conlleva es una destrucción completa y total de quién eres en este momento, ¿sí? Destruye y renueva tu sistema de creencias, ¿sí? Entonces, claro, vas a entrar en unos estados de duda, vas a entrar en unos estados de incertidumbre, va a crear un vacío tal en tu vida, ¿sí? En el cual tú vas a necesitar confiar, ¿sí? En una entidad, en un guía, en una energía superior para que te ayude a transitar ese proceso. Es prácticamente como un cambio de piel, ¿sí? Entonces, sí puede ser extremista, sí puede ser radical Plutón en nuestras vidas, pero es porque no tolera las medias tintas. Es o no es, se hace o no se hace. Entonces, cualquier proceso de evolución que plantee Plutón en nuestras vidas es literal, no es una elección, es una obligación, ¿sí? Porque nuestro proceso evolutivo tiene que continuar. Nosotros ya pactamos dentro de nuestro plan de vida para este viaje, para esta encarnación, cumplir unos aprendizajes, ¿sí? Eso ya está trazado y necesita cumplirse, pues porque hay unas leyes universales, pues que no pueden detenerse simplemente si yo estoy lista o no lo estoy, ¿sí? Entonces, lo más importante es comenzar a entender que aunque pueda ser complejo, incomode, a veces cause cierto caos en nuestra vida, son cambios muy, muy necesarios. Entonces, con ese ciclo de Plutón, nosotros tuvimos 5 meses, los últimos 5 meses, haciendo revisiones en esa área de nuestra vida. Plutón constantemente, dependiendo de esos tránsitos, ese movimiento que vaya dando a través de nuestra carta natal, nos va recordando que hay un proceso, que hay un trabajo interior que necesitamos afrontar, ¿sí? Y que eso no va a desaparecer por sí solo. Entonces también está hablando de nuestra capacidad de madurar también en ese ejercicio de hacerle frente a lo que necesitemos, ¿sí? Porque hace parte del plan, porque tiene que ser cumplido y pues no hay vuelta atrás, ¿cierto? Entonces, Plutón siempre, continuamente nos va a invitar a hacer limpieza de las estructuras más sólidas y eso corresponde también a entrar en unos ámbitos que tiene que ver con toda esta herramienta, pues que ya se había venido desarrollando desde hace algún tiempo, pero que ya encontró, digamos, como un pico muy alto de interés y de visibilidad y de reconocimiento a partir del 2022, ¿cierto? Que tiene que ver con ese tema de las constelaciones familiares, ¿cierto? Entonces, Plutón es como la llave de entrada, ¿sí? A la sombra, al inconsciente, esa parte más profunda de nosotras, ¿sí? Donde radica ese sistema de creencias que en algún momento nos sesgó, que en algún momento nos generó contradicciones, que en algún momento nos coartó, ¿sí? O que nos generó ciertos conflictos internos entre las expectativas del clan o de la familia, de la sociedad, ¿sí? Versus lo que yo deseaba hacer, versus a esa necesidad de poder seguir mi instinto, ¿cierto? Entonces la invitación de Plutón en este momento y en cualquier otro momento, independientemente por donde esté transitando, siempre va a ser ampliar la perspectiva, ¿sí? Siempre va a ser darnos la capacidad de nosotros poder destruir las estructuras más obsoletas que nosotros consideramos muy, muy resistentes, pero que también se convierten a futuro en una gran limitación.
Cuando Plutón entró en Capricornio, yo compartí un post en mi cuenta donde decía, vamos a entrar, vamos a volver nuevamente a espacios, relaciones, ámbitos conocidos y ya no nos va a gustar tanto. Comenzamos a observar que ya hay relaciones, que ya tenemos relaciones que ya no nos nutren, como a distanciarnos de ciertas personas, a distanciarnos de su forma de pensar, de su forma de ver la vida, ¿sí? Ya sentimos que no existe una resonancia, ¿cierto? Con estas personas, ¿sí? Entonces empezamos a observar pues que ya las relaciones y los vínculos sí estaban cambiando, ¿sí? Y esa es parte de las incomodidades que empieza a crear también Plutón en nuestras vidas. De alguna manera comienza una sensación que obliga a que nosotros comencemos a inclinarnos hacia el camino que provoca, ¿cierto? Y que crea Plutón, ¿cierto? Empieza a crear ciertas incomodidades para despertar en nosotros la sensación de que necesitamos algo distinto. Que nazca en nosotros la idea de una necesidad de actualización, ¿cierto? De cambio. Eso por un lado. Segundo, empezamos a estar en desacuerdo con lo mismo, con lo repetitivo, con las mismas experiencias, a llegar a un punto de decir, o sea, ¿hasta cuándo esto? O sea, ¿hasta cuándo va a seguir pasando lo mismo? ¿Hasta cuándo se va a seguir repitiendo esta misma dinámica, esta misma experiencia en mi vida que tiene que ver con lo familiar también, ¿cierto? Y ahí se empezaron también como a movilizar, son como yo lo llamo como una especie de terremotos, ¿cierto? Que empiezan a movilizar esas bases en nuestra vida, que empiezan a incomodar, ¿sí? Y que de alguna manera también pues obligan a afrontar todo este tipo de cosas. La reevaluación, por ejemplo, de cómo quiero vivir, dónde quiero vivir, cuál va a ser mi filosofía de vida, cuál va a ser mis nuevas metas y mis nuevos objetivos a futuro, ¿cierto? Porque cada vez que se remueve, que se invita a movilizar todo mi sistema de creencias, lo que yo creo en este momento, yo lo comienzo a reconsiderar y lo comienzo a cuestionar y empiezo a cambiar mi forma de ver el mundo, pues yo cambio, ¿sí? Pero también todo mi entorno indiscutiblemente va a proyectar ese cambio también. Cosas como la profesión, ¿sí? Seguramente muchos años atrás, pues lo que yo he logrado y lo que he construido al día de hoy fue el resultado de esos sueños y de esas metas hace algún tiempo, ¿sí? Y ya cumplió su propósito, pero ahora sí es importante comenzar a plantear pues otras metas y otros objetivos independientemente del área de la vida, ¿sí? Que se pueda dar, pero hay como una especie de señal, ¿sí? En cuanto a esas experiencias que más nos están desafiando en este momento, ¿sí? Que estamos sintiendo que ya se volvieron como una rueda del hámster completamente repetitivas y que de alguna manera yo tengo que encontrar la manera de cortar con ese patrón, ¿sí? Y salir avante, ¿sí? Entonces no era casual, ¿cierto? Sobre todo que en este último trayecto, en estos últimos años de Plutón en Capricornio, viniera todo este boom, ¿cierto? De las constelaciones familiares, de volcar una atención y un reconocimiento de la importancia de esta herramienta en nuestras vidas, que también es una herramienta más de conciencia que también suma. Nosotros estamos replicando de muchísimas maneras en nuestra vida actual, con las decisiones que tomamos y con la forma que pensamos, todo lo que nuestros ancestros, ¿sí? Vivieron, experimentaron y también todas esas lealtades, esos mandatos y esos contratos que para el clan era importante pues para perdurar el sistema a largo plazo también. También que nos dimos cuenta que lo material no era solo lo importante, que lo material no es importante sin el bienestar emocional, ¿cierto? Entonces viene a tomar también partido el equilibrio del bienestar emocional, de la salud mental, de empezar a crear conexiones significativas, de crear vínculos profundos, mucho más auténticos, más libres. ¿Libres de qué? De esas deudas, libres de esas lealtades. Entonces, Plutón comienza a movilizar muchas cosas, ¿sí? Y no pasa desapercibido. Y sí, tal vez puede que cree caos en el camino, ¿sí? Pero los caos también es una oportunidad porque no se puede dar un nuevo orden sin un poco de caos, ¿sí? ¿Qué tiene que ver la astrología con las constelaciones familiares?
El resultado de esta combinación de herramientas es lo que nosotros llamamos astrogenealogía, ¿sí? Y a través de nuestra carta natal, nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos a la memoria inconsciente de nuestro clan familiar. Es acercarnos a observar ese árbol genealógico, ¿sí? Para observar esas memorias, qué contienen esas memorias, qué tipo de contratos, de patrones, de lealtades, qué es lo que nosotros comenzamos a observar como esos eventos repetitivos que ha sucedido de generación en generación a través de nuestro clan, ¿cierto? Y que también comenzamos a observar pues que parte de esas experiencias también nosotros la hemos vivido y nosotros también las seguimos replicando, que pueden ser traumas, pueden ser problemas de pareja, pueden ser abortos, pueden ser temas de fertilidad, pueden ser suicidios, pueden ser enfermedades, es decir, nos ayuda a comprender, ¿cierto?, las lecciones, los aprendizajes, lo que vivieron nuestros ancestros y nos da la oportunidad de ir un poco más allá en esa historia. Parte de lo que busca Plutón es que nosotros renovemos y removamos todo ese tipo de información. Con gratitud nosotros podemos honrar, ¿sí?, toda esa información del clan hasta ahora, porque pues finalmente, más allá de la perfección, nosotros somos el resultado y nuestra historia de vida pues también está permeada obviamente, ¿cierto? Pues por todo lo que aprendimos con ese clan familiar. ¿Qué sería de nuestra sociedad sin una familia? O sea, ¿qué sería de nuestra sociedad pues sin ese sistema familiar? La oportunidad que nos da Plutón, ¿sí?, es que indaguemos, ¿sí? Plutón constantemente nos recuerda la importancia de cuestionar. El proceso evolutivo de nuestra vida constantemente nos está pidiendo avanzar un escalón más. Y al avanzar un escalón más, yo tengo que estar dispuesta también a dejar lo que ya no me sirve y lo que ya no me corresponde, ¿cierto? Entonces, hasta ahora, ese sistema de creencias que me une también a esa memoria familiar, pues me ha acompañado hasta el momento y seguramente me ha ayudado en muchísimo, pues porque tampoco podemos observarlo desde el lado de la coerción o desde la falta de libertad, ¿cierto? Sino que también seguramente me ha ayudado, ¿sí?, en mi propósito, porque el propósito también que yo vengo a cumplir en este proceso de vida también tiene que ver con el propósito que el clan familiar me eligió a mí dentro de ese sistema también, ¿sí? Pero ¿qué dice Plutón? Vamos a otra era de Acuario y todo ese sistema de creencias ahí en esa vibración, en esta nueva ventana energética y de conciencia a la que nos dirigimos, esa información ya no nos sirve, ¿sí? Y necesita ser actualizado. Como constantemente nosotros, cada año, cada 2 años, estamos actualizando el celular, ¿sí? Porque ya no nos deja descargar aplicaciones, porque ya el espacio quedó chiquito, entonces necesitamos cambiar otra herramienta, otro celular, ¿cierto? Para las necesidades y para las dinámicas también de lo que necesitamos ahora. Entonces, eso es también lo que está sucediendo con nosotros, ¿sí? Ese sistema de creencias ya quedó corto. Lo que hacemos es resignificarlo, darle un nuevo significado a ese sistema de creencias. La parte más maravillosa a través de esta herramienta es que podemos combinar, ¿sí?, 2 mapas, ¿sí? Pues por un lado tenemos un mapa de instrucciones, que es lo que representa nuestra carta natal, ¿sí? Hoy precisamente recordaba algo muy importante, digamos, entré en todo este ámbito de la astrología y yo me maravillé porque yo decía, esto es una herramienta que todo el mundo debe saber, de verdad, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se desgastan en una universidad aprendiendo una cantidad de cosas que a la realidad nunca nos sirvieron para la vida? O sea, en cambio la astrología es una herramienta para el ser, ¿sí? Es una herramienta que te va a servir para la vida diaria, es una herramienta que nunca va a pasar desapercibida, constantemente cada día se está actualizando, ¿sí? Y se convierte perfectamente en el manual de instrucciones con el cual tú te puedes guiar, ¿sí?, para poder comprender todos los procesos que has vivido, pero que también vas a vivir de ahora en adelante. Y aparte, toda esta herramienta, este enfoque de constelaciones familiares, es el mapa de tu árbol genealógico, ¿sí? Es el mapa de todo ese sistema de creencias que te ha acompañado hasta el momento. Entonces son 2 herramientas maravillosas, o sea, que se gestionan y que se fusionan maravillosamente para tu proceso personal, porque si yo no conozco mi historia, ¿sí?, pues no voy a poder resignificarla, ¿sí?
no voy a poder también comprender por qué esta cantidad de repeticiones, estas limitaciones y ciertos bloqueos que yo también siento en mi vida, ¿cierto? Yo como ser individual busco mi propia libertad, busco seguir mi propio instinto, busco pues poder tomar unas decisiones de acuerdo a lo que deseo. Pero inconscientemente estamos tan permeados y tan coartados esas lealtades y esos mandatos familiares que por eso en mi realidad muchas veces yo no veo reflejado un cambio, yo no veo reflejado un avance, ¿sí? Porque necesito ir a profundizar en esas temáticas. Entonces, abordar la astrogenealogía desde el amor, desde la comprensión, porque es honrar nuestra vida, pero yo también estoy honrando mi historia, estoy honrando mis ancestros, estoy honrando todo lo que ha manifestado el clan a través de mí también es muy importante, pero también es el momento de con esa misma gratitud y con ese mismo amor reconocer que es suficiente de replicar una información que ya no nos sirve, ¿sí? Una información que ya no nos va a ayudar en ese proceso evolutivo, que ya no nos puede acompañar. Y asimismo, eso es lo que nos invita Plutón. Van a haber personas que no nos van a poder acompañar en ese proceso. Van a haber dinámicas que ya no nos van a poder acompañar. Van a haber metas, objetivos, la profesión a la que me dediqué y mejor dicho, pestañeé durante tantos años de mi vida. Ya empiezo a darme cuenta que ya eso es lo que yo ya no quiero, ¿sí? Y está bien cambiar de opinión y está bien pues que cada día yo tenga la oportunidad de ajustarme a lo que deseo. También hay que ser, digamos, realistas y conscientes, porque a través de este movimiento constelar que nosotros podemos hacer, no solamente a través de la carta natal, sino también de la forma particular, como seguramente muchos de ustedes también lo conocen, los terapeutas constelares que desarrollan dinámicas a través de actividades grupales o personal. Este movimiento que se ha venido dando desde el inicio de ahora todo el mundo quiere constelar, ¿cierto? Y está bien. Si esa es la necesidad, si ese es su interés, si eso es lo que siente que debía hacer, digamos como para poder movilizar cierta información en su vida de lo que ha venido descubriendo, para reajustarse también un poco más con su autenticidad, con su independencia y con su autonomía, está bien desarrollarlo, ¿sí? Porque lo que venía diciendo ahorita, ay, entonces no, entonces yo tengo que constelar porque esto yo lo estoy repitiendo y yo no quiero que esto se repita en mi vida. He descubierto que las personas tienen la idea de que el ejercicio de constelar es simplemente ir donde un terapeuta, constelar y ya, ¿cierto? Como, listo, ya constelé, eso ya se va a arreglar, listo, chao, después nos vemos. No, ¿cierto? Así no funciona, ¿sí? Porque en un proceso evolutivo y desarrollando un proceso de trabajo interior, nada funciona así. ¿Sí? O sea, nada tiene como una clave, ¿sí? Donde alguien hace algo por mí y entonces yo ya me libero, ¿cierto? De desarrollar el proceso que a mí me corresponde. Lo que no dimensionamos, ¿sí? Es que nosotros estamos movilizando unas fuerzas. Plutón nos ayuda a movilizar unas fuerzas en nuestra vida, unas fuerzas que están muy arraigadas. Entonces yo no puedo pretender constelar mis 42 años de vida en un mes, ¿cierto? Y liberarme de toda la información del clan y de todo lo que me ha condicionado y lo que ha coartado mi libertad, ¿cierto? Pues primero es una visión muy egoísta, porque yo soy hoy gracias a mi clan, primero que todo. Y segundo, porque Plutón viene a recordarnos que nosotros somos co-creadores, ¿sí? Y bajo esa premisa nosotros tenemos un don muy importante que es el libre albedrío, ¿sí? Y en la cotidianidad ustedes seguramente se han dado cuenta, no es suficiente con tomar la decisión. A veces nosotros podemos tomar muchas decisiones. En el transcurso de la vida, en la cotidianidad del día, nosotros estamos constantemente tomando decisiones. Pero qué tan responsables, tan maduros y tan conscientes somos de sostener esas decisiones en el tiempo. Y cada vez que yo tomo una decisión, yo estoy movilizando una fuerza, ¿sí? Y esa fuerza tiene un resultado, ¿cierto? Entonces, si yo me siento tan seguro y tan preparado y tan consciente de movilizar esas fuerzas en mi vida, yo estoy obligatoriamente siendo responsable del resultado de esa movilización.
Entonces, cuando yo movilizo estas fuerzas tan importantes a través de constelaciones familiares, lo primero que yo necesito recordar es que eso va a crear un movimiento en mi vida, ¿sí? Y yo no tengo forma de dimensionar ese movimiento, cómo se va a desarrollar. Pero cada vez que yo constelo, estoy moviendo fuerzas transgeneracionales, ¿sí? Y no sé cómo eso va a impactar mi realidad, ¿sí? No sé cómo vaya a suceder. Y eso empieza a crear un caos, empieza a crear una desestabilización en mi vida, ¿sí? Entonces no es suficiente con yo decir, ay, quiero constelar esto, ¿sí? Para que entonces todo en mi vida empiece a fluir normal, a armonizarse, a equilibrarse y yo poder hacer lo que deseo. Creo que es una visión muy infantil y creo que es una visión demasiado idealista también. Y a mí me encanta desmitificar este tipo de cosas, ¿sí? Porque es que hay que bajar estos asuntos a la realidad. Se crea un caos. Cada vez que tú constelas, se está creando un caos, se crea un desorden, ¿sí? Entonces es muy posible que si constelaste a tu mamá al mes o a los 15 días, pues porque es que no hay forma de medir el impacto en tiempo, pues porque a nivel espiritual el tiempo no existe, ¿sí? Pero sí se dan, digamos, como unos tiempos más adelante en el proceso evolutivo, donde tú comienzas a observar que entonces o sea, se desarrollaron un montón de confrontaciones con tu mamá, el vínculo está cambiando, empezaron a emerger todas las emociones, ¿cierto? Que estaban, digamos, como enraizadas también en ese proceso evolutivo, la dinámica cambia y tú dices, Dios mío, pero es que esto no era lo que yo estaba esperando era que esto se ordenara. Sí, no, ¿sí? Se está ordenando, no se está ordenando como tú quieres, pero se está ordenando, ¿sí? Y el orden también muchas veces se ve como un caos, el orden también muchas veces se ve como un desorden. Entonces, yo no tengo forma de dimensionar, ¿cierto? Cómo se vayan a movilizar esos cambios en mi vida. Pero créanme que movilizan. Si aquí hay personas que ya han constelado y han tenido la experiencia de cómo sus vínculos, sus dinámicas familiares, los han llevado digamos, como a ciertos niveles de complejidad, pues es porque eso es lo que causa una terapia constelar. Tengo que ser responsable de asumir la fuerza, ¿sí? Y el movimiento que yo generé. Como la rueda de la fortuna en el tarot. En el momento que la rueda empieza a girar, yo ya no la puedo detener, ¿cierto? Entonces, en el momento que tú desarrollaste un proceso constelar, tú estás movilizando una fuerza. ¿Y esa fuerza cómo se va a desarrollar en mi vida? No sé, no sé. Entonces hay que estar muy seguro, ¿sí? Hay que estar muy consciente y ser muy responsable, ¿sí? De que aquí estamos abriendo una puerta, ¿sí? Estamos abriendo una puerta y hay un proceso que se va a desarrollar de la manera que se tenga que desarrollar. Hay algo muy interesante con esto y precisamente Marce, una chica con la que yo he desarrollado, digamos, como ciertas sesiones durante este año, precisamente hoy me estaba hablando de eso, me estaba comentando, me dijo, Moni, mira, ya tuve la terapia constelar y me estaba compartiendo, digamos, como su visión y su expectativa también con el proceso y me decía, Moni, el inconveniente que tengo en este momento es que yo no sé por dónde empezar, porque tengo Ho'oponopono, tengo terapia psicológica o terapia angelical, o sea, hay un montón de herramientas, ¿sí? Para yo seguir trabajando y desarrollando ese acompañamiento de ese proceso, ¿sí? Y no sé por dónde empezar, o sea, no sé por dónde continuar, ¿cierto? Y eso me pareció muy, muy interesante porque nos exponemos a un momento de nuestras vidas que incluso puede ser mucho más complejo que lo que dimensionamos en cierto momento, ¿cierto? Y las personas que me conocen saben que yo soy partidaria de que todas las herramientas de conciencia suman. Pero cuando llegamos a estos ámbitos, ¿sí? Cuando ya nos vemos sumergidos en Dios mío, listo, o sea, esto ya lo inicié, pero debo hacerlo, es decir, necesito continuar porque ahí es donde se comienza también a observar cuál es mi nivel de compromiso también con ese proceso de sanación, de integración en mi vida, ¿sí? El proceso me va a exigir continuamente seguir tomando decisiones conscientes. Una de las cosas que le sugerí a Marcela fue, comienza con algo concreto, algo que en este momento de tu vida tú sientes que por ahí es donde tú necesitas comenzar.
que es que tengo una herida de abandono muy fuerte y yo siento que es por ahí por donde necesito comenzar a abordar el proceso después de que en la constelación hice esto, esta fue la información que me entregaron, esto fue lo que salió del proceso, entonces yo siento que por ahí es por donde yo puedo iniciar. Y yo, maravilloso, inicia por ahí, ¿cierto? Y sigue tu instinto, cómo lo quieres hacer, por dónde lo quieres hacer, con qué herramienta, con qué personas. Pero toca, digamos, como aclarar, ¿sí? El mapa de ruta. Porque claro, cuando tú ya ves todo eso tan inmenso, cuando te dices, claro, no, yo quise constelar y fui, es que porque pensé que solamente iba a constelar a mi mamá o iba a constelar a, pues no sé, a mi papá, estoy diciendo cualquier cosa, y resulta que en la constelación salió un montón de cosas más que yo ni siquiera me esperaba, ni siquiera que yo me imaginaba, y luego me dicen, vea, están todas estas herramientas para que usted pueda seguir el acompañamiento. ¿Qué pasó con esta chica? Se abrumó y dijo, Dios mío, ¿yo a qué horas voy a hacer todo esto? Es decir, yo nada más iba por esto y mira todo lo que salió. Entonces, eso es lo que nosotros no alcanzamos a dimensionar. Yo abro mi cajita de Pandora, pero yo no sé qué va a salir de ahí. ¿Por qué? Porque todo eso es inconsciente, ¿sí? Entonces, Plutón es una energía de mucha madurez, ¿sí? Y cuando yo trabajo con Plutón, estoy dispuesta a ir hasta el fondo, ir hasta las profundidades, ¿sí? Entonces, hay muchos intereses con este tema constelar, pero también hay que bajar ya a la realidad el asunto, porque esto no se trata solamente de constelar y ya ahí mi vida se arregló, no. Créeme que de ahí es cuando realmente comienza el proceso interior. Claro, tú estás haciendo unos movimientos y seguramente van a cambiar muchas cosas en tu vida, pero tú también necesitas estar dispuesto, ¿sí? A cambiar tú, porque es que yo allá no estoy cambiando mis ancestros. Recordemos que para el futuro yo soy un ancestro. Entonces, ¿en dónde queda mi responsabilidad con esta generación? ¿En dónde queda mi responsabilidad, sí, con este momento de mi vida? Y sobre todo para las personas pues que ya están construyendo una familia, están teniendo hijos, es decir, ¿cuál va a ser la herencia que van a entregar? Entonces es muy importante que ustedes estén completamente seguros, digamos, del proceso terapéutico que quieren desarrollar, ¿cierto? Que no se dejen abrumar tampoco, porque pues todo tiene un proceso de avance. Entonces es ir tocando, ¿cierto? Ir trabajando como los temas más importantes, y el camino también se va abriendo y va entregando también como las herramientas y las posibilidades para que ustedes lo puedan abordar. Pero es a partir de ahí donde el proceso de acompañamiento es necesario, ¿sí? Estar en contacto también con un profesional para que te ayude también a crear un mapa de ruta para ir indagando también y generando como esos procesos de integración, porque es a partir de ahí que la vida se abre, ¿cierto? Y se abre una perspectiva distinta y nos va a exigir entregar muchas cosas a cambio, entregar todas esas repeticiones en nuestra vida. Entonces, no tiene ningún sentido estar pidiendo cambios, estar solicitando actualizaciones de nuestra vida, queriendo vivir nuevas experiencias, si yo no estoy dispuesto, ¿sí?, a entregar mi vieja mentalidad, ¿cierto? A cambiar mi forma de pensar, ¿sí? A actualizarme también, porque todo cambio inicia conmigo. Entonces, ¿el pasado se puede cambiar? Sí, perfectamente. El pasado se puede cambiar. Yo no puedo cambiar los hechos, ¿sí? Los hechos yo no lo puedo cambiar, ¿sí? Pero yo sí puedo cambiar la forma como observo el pasado y cómo siento el pasado. Es decir, yo sí puedo cambiar la vibración de mis experiencias del pasado, ¿cierto? Porque si yo pudiera erradicar completamente mi pasado, pues entonces, pues, ¿qué sería, cierto, de mi proceso de aprendizaje, de mi experiencia, de lo que hoy por hoy, cierto, yo soy? ¿Sí? Entonces, claro, el pasado continuamente se puede cambiar. Yo lo puedo cambiar a través de ese sistema de creencias, de actualizar esa perspectiva, ¿cierto? De resignificar también lo que piensa mi clan en mí, en mi vida, porque yo voy a terminar siendo el ejemplo vivo de ese cambio, el ejemplo vivo de esa actualización. Entonces, Plutón en Capricornio ahorita comienza ese movimiento directo y va a llegar a Acuario. Comiencen a observar ustedes esa zona de Acuario en su carta natal.
porque aquí empezamos a tener otras visiones de lo que es posible en el futuro. Y a medida que vamos avanzando, nos vamos a tener, porque esa es la obligación de Plutón, nos vamos a tener que desapegar de la vida que nosotros conocíamos. Aquí es cuando ya comenzamos nuevamente ese proceso de reinvención. Por eso quería compartirles este tema el día de hoy, porque quería aterrizar un poco más ese proceso de terapia constelar, que ustedes comenzaran también a conocer que desde la carta natal uno también puede hacer una aproximación a ese árbol genealógico, comprender mejor también su familia, sus miembros, ¿sí? Y esto ha sido, digamos, una experiencia muy bonita, porque lo que nos enseña es a no seguir juzgando, a no seguir criticando, ¿sí? A comprender que todo ha tenido una razón de ser, que todo ha tenido un propósito. Pero claro, obviamente cuando ya queremos vivir desde una experiencia diferente en nuestra vida, necesitamos desapegarnos de la narrativa, ¿cierto?, que ha acompañado a nuestro clan familiar y que ha estado representada en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, los invito a que sigan estudiando su propio Plutón, ¿sí? Que ubiquen esta energía planetaria en su carta natal. ¿Dónde está Plutón? Nos está mostrando el ámbito de la vida, el área de la vida donde yo voy a vivir las mayores transformaciones de mi vida. Y por donde pase Plutón, nada vuelve a ser igual, ¿cierto? Nada vuelve a ser igual. Eso se genera un antes y un después. Y es una energía muy similar a los eclipses, ¿sí? Un eclipse que al que vamos caminando este sábado, ¿sí? Y que con el movimiento directo de Plutón el día de ayer va a acompañar este eclipse. O sea que vamos a tener un eclipse este sábado 14 de octubre con una energía muy plutoniana, ¿cierto? Y Plutón siempre va creando destrucción para construir nuevamente, ¿sí? Y lo único que hace Plutón es quitarnos del camino lo que a nosotros no nos sirve, ¿sí? Lo que nos estorba en nuestro camino evolutivo, ¿cierto? Y a veces esos desarraigos de que Plutón nos quite ciertas cosas en nuestra vida que nosotros creemos que todavía necesitamos es lo que finalmente termina doliendo, ¿sí? Hasta que logramos esa maestría de aceptación y de confianza plena en la vida, ¿sí? Que vamos en el camino y en la dirección correcta, ¿sí? Mientras nos permitimos que estas energías planetarias, estas energías divinas, nos vayan limpiando nuestro proceso, nos vayan limpiando el camino. Es una forma también de ir liberando un equipaje y un peso que ya no necesitamos para también observar una realidad desde una perspectiva distinta. Entonces, Plutón también termina siendo, ¿sí?, ese gran invitador, ¿sí?, para que nosotros vivamos unas realidades completamente diferentes. Su impacto no solamente es individual, ¿sí? Su impacto es social, es cultural, es económico, es político, es global, ¿cierto? Entonces, sí, por supuesto que este paso de Plutón a Acuario va a generar mucha inestabilidad a nivel global, ¿sí? Los sistemas económicos van a empezar también a renovarse, van a entrar también otras tecnologías, van a entrar también otros inventos, vamos a entrar también a establecer y a desarrollar también unas dinámicas completamente diferentes para nosotros vivir esta realidad. Lo que sucedió en algún momento con la última visita de Plutón en Acuario en los últimos años de 1700, que creó tantas revoluciones porque se estaba construyendo un nuevo orden social, ¿sí? Es lo mismo que está sucediendo en este momento y lo que va a suceder en el futuro también. Entonces, con mayor razón, vamos a necesitar nosotros estar muy conscientes de nuestro propio proceso personal, porque eso distrae, ¿sí? Y eso genera negativismo y genera pesimismo y genera mucha incertidumbre y mucho vacío, ¿sí? Y es porque estamos entrando en un periodo de transición. Al inicio del año yo mencioné que la vibración de este año era violeta, ¿sí? Porque desde este año íbamos a comenzar a experimentar que entrábamos en un proceso de transición, ¿sí? Y seguramente los cambios que ustedes han evidenciado han comenzado a descubrir y han comenzado a sentir y experimentar que ya las cosas no van a volver a ser como antes,
¿cierto? Que definitivamente este movimiento hacia el futuro ya no tiene vuelta atrás. Es muy importante también abrazar con mucha fe este eclipse, porque este eclipse tiene una volatilidad importante. Viene a cerrar el ciclo de aproximadamente 2 años de nuestra vida, ¿sí? Viene a cerrar con unas dinámicas, unos vínculos, unos patrones repetitivos, a cerrar también esa repetición de muchos comportamientos nuestros en el pasado, ¿cierto? Es como que ya llegamos a una fecha de vencimiento, donde ya no es posible volver, donde ya no hay que tomar el pasado como referencia, ya necesitamos avanzar y necesitamos desapegarnos también pues de las partes más tóxicas también de nosotros mismos, ¿sí? Si es ese tema constelar, porque ya hemos empezado a identificar que por ahí hay unas limitaciones, que por ahí hay unos bloqueos, ¿cierto? O a través de diferentes herramientas, lo que yo tenga que hacer para reconfigurarme, ¿sí? Y poder abrirme también a ese movimiento. Entonces, todas las señales y los eventos y los tránsitos astrológicos siempre traen un mensaje consigo. Y ahorita es momento de dar unos cierres.